Entre los años 1788 y 1868, el Imperio Británico transportó a más de 162,000 convictos a la entonces colonia penal Nueva Gales del Sur, localizada en el continente australiano. Los convictos eran exiliados como castigo por crímenes cometidos en Irlanda y Gran Bretaña y usados para trabajos forzados como parte de su sentencia. Hoy veremos 3 historias que comparten algo más que tiempo de condena. Pero antes de llegar ahí, si eres un aficionado de relatos extraños, misteriosos y ocultos, suscríbete a mi canal, recuerda dejar tu like y activa todas las notificaciones para que no pierdas tu dosis de susurros semanales. Comencemos. En 1811, el arquitecto Francis Greenway alcanzó fama en Bristol, Inglaterra, tras recibir el cargo de diseñar el Hotel Clifton. Sin embargo, su popularidad aumentó cuando sus problemas comenzaron después de llegar a un acuerdo verbal con el coronel Doolan sobre el pago por el diseño de la carretera de Cornwallis en Clifton. Pues cuando el coronel, que era el desarrollador del proyecto, no le pagó, Greenway puso por escrito los términos del trato hablado y falsificó la firma del coronel. En vez de recibir el pago por su trabajo, fue acusado por falsificación de documentos, arrestado en la prisión Newgate en Bristol y sentenciado a muerte. Pero con la intención de no perder la vida, se declaró culpable y su sentencia fue conmutada por exilio de 14 años a la colonia de Nueva Gales del Sur. Durante el viaje, convenció al Dr. Harris, un compañero de viaje que no era convicto, de encargarle el diseño de una ampliación de su casa. Y poco después de su llegada, Lachlan Macquarie, el gobernador de la colonia, lo empleó para construir su casa, nombrándolo después el arquitecto civil de la colonia. Juntos construyeron las plazas de 5 ciudades y 265 edificios nuevos. Greenway pagó su condena de 1814 a 1828 acompañado de su esposa y 7 hijos. Fue conmemorado en el billete de $10 australianos en 1966 y hoy día es recordado como el padre fundador de la arquitectura australiana. Se le atribuye el diseño de numerosos edificios en Sydney, Australia, que hasta el sol de hoy siguen en pie. Entre ellos, 2 iglesias, la Corte Suprema, el Colegio Técnico y la Oficina de Policía en York Street. En agosto de 1791, la inglesa Mary Haydock, de 14 años de edad, se disfrazó de hombre, robó un caballo y escapó del lugar al que su abuela la había vendido como sirvienta. Los padres de Mary habían muerto en 1779, cuando ésta tenía apenas 2 años de edad, por lo que su abuela la acogió y crió durante algunos años hasta que ésta estuvo en aparente edad de trabajar. Mary fue arrestada y sentenciada a 7 años de exilio en la colonia penal Nueva Gales del Sur. Al arribar, en octubre de 1791 en Sydney, trabajó como niñera en la casa del teniente del ejército Francis Grouse, quien entonces ejercía como gobernador provisional de la colonia tras la marcha del primer gobernador. Grouse había establecido un régimen militar, abolido los tribunales civiles y beneficiado generosamente a sus oficiales. En 1794, con 17 años de edad, Mary aceptó casarse con Thomas Reevy, un amigo de su empleador y oficial inglés que había visitado la colonia varias veces bajo diligencias militares, mismo que luego emprendió un exitoso negocio de cargo para comercializar carbón, cedro y pieles. Al poco tiempo y con la ayuda de sus contactos en el ejército,
sus actividades comerciales se extendieron al estrecho de Bass, las islas del Pacífico y a partir de 1809 a China e India. Cuando Thomas Reeve murió el 5 de abril de 1811, Mary asumió la responsabilidad exclusiva del cuidado de 7 hijos y el control de numerosas empresas comerciales, actividad a la que estaba acostumbrada debido a la ausencia frecuente del ahora fallecido. Siendo una mujer con una riqueza considerable, continuó expandiendo sus intereses comerciales, ganando la reputación de astucia y éxito. También ganó el respeto de la Sociedad Emancipadora de Nueva Gales del Sur por sus obras de caridad e interés por la educación de los jóvenes, por lo que en 1825 fue nombrada una de las directoras de la gratuita Escuela de Gramática. La mujer que en algún momento se hizo pasar por James Borough para escapar de sus dueños, aparece en los billetes australianos de $20 impresos desde 1994. En 1790, John MacArthur obtuvo el puesto de teniente en el ejército de Nueva Gales del Sur, después de haber servido en diversas posiciones del ejército británico. Y el mismo año, este arribó a la reciente colonia penal acompañado de su esposa Elizabeth. La pareja llegó con el plan de sacar la mayor ventaja a esas tierras, así que rápidamente se hicieron de ganado y comenzaron a comercializar lana, bebidas y alimentos. 2 años más tarde, cuando la colonia quedó a cargo del teniente general Francis Krause, este le concesionó generosas tierras a los oficiales del régimen militar, incluyendo a John MacArthur, quien tuvo la oportunidad de ascender a capitán y reforzar su control monopolístico, no solo de los productos que comercializaba, sino también del trabajo de los convictos. John controlaba casi por completo las finanzas y la administración de las secciones militares y civiles de la colonia. Cuando John Hunter, oficial de la Marina Real y segundo gobernador de la colonia, señaló la competencia desleal de los negocios de John MacArthur, este envió sus quejas directamente al secretario de Estado en Londres y el gobernador fue destituido de su cargo y reemplazado por Philip King, quien tuvo un enfrentamiento con John debido a la influencia que éste ejercía en la colonia, y en cuanto tuvo oportunidad, lo envió de regreso a Inglaterra, acusándolo de haber estado involucrado en un duelo. Mas gracias a sus influencias, el caso fue desestimado discretamente y John regresó a Nueva Gales del Sur, pero no sin antes haber convencido a las autoridades de que le permitieran renunciar a su cargo en el ejército para dedicarse a dirigir la industria de lana en y desde la colonia. No fue difícil convencerlos porque el mercado textil británico necesitaba nuevos proveedores con mejores precios. El costo de materiales había aumentado drásticamente debido a las guerras napoleónicas. En 1806, William Bligh, el nuevo gobernador de la colonia, tomó medidas energéticas contra el tráfico de ron y confiscó el equipo de destilación de alcohol de John MacArthur, quien, aun teniendo inmensa influencia en el ejército, logró que este decomiso fuera revocado en los tribunales militares. Después, uno de los barcos mercantes de John fue incautado y al negarse a pagar la multa, el gobernador ordenó su arresto. Pero este consiguió libertad bajo fianza y el día del juicio, 6 oficiales del ejército forzaron la remoción del juez y cuando el gobernador exigió que lo restituyeran, estos se rehusaron y liberaron a John. Al día siguiente, John volvió a ser arrestado y nuevamente liberado por sus amigos del ejército.
Estos fueron señalados como traidores y se les ordenó presentarse en la casa del jefe de gobierno, pero en vez de hacerlo, el gobernador fue tomado prisionero en un golpe militar que ahora se conoce como la Rebelión del Ron. El ejército del Ron nombró a John MacArthur secretario colonial y eligieron a Johnston como nuevo gobernador de Nueva Gales del Sur. MacArthur utilizó este poder para remover y encarcelar a magistrados que no le eran leales y para otorgar importantes propiedades de tierra a los co-conspiradores de la rebelión. Pero su influencia comenzó a disminuir ante la preocupación del ejército de ser acusados colectivamente de motín. Así que cuando el teniente William Patterson, al que John le había disparado en un duelo, tomó el poder, John viajó a Inglaterra y ahí se enfrentó a un juicio por cargos de motín, pero como ya no era miembro del ejército, no pudo ser juzgado en un tribunal militar y fue absuelto. Pudo regresar a la colonia penal 7 años después, cuando el secretario de Estado para la Guerra y las Colonias le ayudó a revocar las órdenes del nuevo gobernador, Lachlan Macquarie, de arrestarlo y procesarlo. A su regreso, se encontró con que las absurdas reformas democráticas instituidas por el gobernador Macquarie eran un obstáculo para sus ambiciones e hizo que el gobierno británico lo reemplazara por Thomas Brisbane, con quien compartía la ideología de dejar que los colonos adinerados expandieran sus activos y poder mediante la mano de obra barata de convictos y el impulso de la industria de la lana en la colonia. La exportación de lana pronto convirtió a MacArthur en el hombre más rico de Nueva Gales del Sur y en 1822 fue galardonado con 2 medallas por exportar 68,000 kilogramos de lana a Inglaterra. También fundó Camden Park Estate, donde estableció el primer viñedo comercial de Australia y un criadero de caballos pura sangre que lo convirtió en el mayor proveedor de estos. En 1824, con el apoyo de la corona británica, nació el esquema que MacArthur había promovido durante muchos años, una compañía autorizada para producir y exportar lana australiana en masa, donde John fue uno de los directores originales. En 1825 fue nombrado miembro del Consejo Legislativo de Nueva Gales del Sur, donde sirvió hasta 1832 al ser destituido debido a su mala salud mental, pues fue oficialmente declarado lunático y puesto bajo restricción en su casa en Camden Park, donde murió 2 años después. En reconocimiento a su contribución a la agricultura australiana, MacArthur fue honrado con una serie de 3 sellos postales emitidos en el centenario de su muerte en 1934. Y su imagen al lado de un carnero merino aparece en el billete de $2 australianos emitido por primera vez en 1966. Y desde entonces retirado de circulación y reemplazado por una moneda en 1988. Hasta el día de hoy, Camden Park es operado por sus descendientes. ¿Era John MacArthur socialista o capitalista? ¿Y era su ideología influenciada por su padre jacobita? Déjame tus comentarios al respecto. Ahí lo tienen, tremendos personajes en la divisa australiana. Recuerda cabalgar hasta el botón me gusta, correr a suscribirte y activar todas las notificaciones para que no pierdas tu dosis de susurros semanales. Por tu tiempo, gracias.